Nos vamos a centrar en casos de la policía. Uno en concreto vamos a empezar por ahí porque ha confirmado ya que los restos humanos del crimen desvelado por Google Maps son del desaparecido. Esa desaparición fue denunciada en Zaragoza por un familiar. Para esclarecer el caso ha sido decisiva una imagen en la que se veía a un hombre metiendo en un coche lo que parecía ser restos humanos. Dos personas, una mujer y su expareja, han sido detenidas por este crimen y todavía se buscan más restos de la víctima, ya que por el momento solo ha aparecido el torso, lo que ha permitido realizar también los análisis de ADN para poder confirmar su identidad. Sin duda, un caso complejo, todavía en investigación, que se ha logrado resolver gracias a un indicio tan sorprendente como la cámara de Google Maps, Blanca. Así es, ha sido un caso muy mediático que esta misma semana nos ha dado esa nueva actualización. Y hoy lo que vamos a hablar es de esos casos en los que tirando del hilo, de esos indicios sorprendentes, indicios secundarios, les llevan a ellos, a la Policía Nacional, a resolver estos crímenes. Y por eso hemos invitado hoy a Rubén Nido a estar con nosotros. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, este caso de Google Maps, es cierto que la investigación fue una investigación muy compleja y estas imágenes han sido uno de los indicios más que se ha podido recabar. Eso es una investigación muy compleja, llevó muchas semanas, pero esta imagen, que es muy curiosa, se ve como esta persona está metiendo un bulto dentro del vehículo, pues fue una pieza más para poder imputar a estas personas pues este delito de asesinato. Me decían mis compañeras que una de las primeras gestiones que se hacen cuando se hace una investigación de este tipo en cualquier lugar es mirar en Google Maps, que todos podemos acceder, pues mirar a lo mejor el entorno, ese edificio, esa calle, y bueno, pues cuando hicieron lo propio en esta investigación, pues vieron justo este detalle, ese hombre metiendo ese bulto en el vehículo. No deja de ser llamativo porque nos decías mirar esas imágenes de Google Maps, pero también hay que sumar también muchas veces, si es posible, esas imágenes que puede haber de cámaras cercanas en la zona. Siempre se hace una criba de la zona, cámaras de videovigilancia que muchos ayuntamientos sí que tienen en la propia vía pública, y si no, pues de establecimientos como entidades bancarias que aunque no graben el exterior muchas veces sí se puede ver. Pues pasar a esas personas y se puede centrar a esas personas en ese lugar en una hora concreta. Entonces, todas estas imágenes siempre nos ayudan para pues facilitar al juzgado de instrucción, en este caso, que esté llevando la investigación, pues pruebas o indicios para culpar al asesino, en este caso. Este caso es muy grave, estamos hablando de un asesinato, pero es inevitable si pensamos en que Google Maps pasó justo por Tajuenca, un pueblo pequeño de Soria, en ese momento, decir, qué mala suerte, qué casualidad, ¿no? La de este señor. Bueno, hay otras ocasiones en las que lo que nos sale a decir es qué torpe ese ladrón, ¿no? Qué despistado. Ocurrió con unos ladrones de viviendas en Zaragoza hace relativamente pocos días, ¿no? El 21 de octubre. Sí, hace poquito. En ese caso, pues bueno, pues entraron a robar en una vivienda, destrozaron prácticamente el interior de la vivienda buscando pues su botín, que como siempre hablamos suelen ser joyas y dinero en efectivo. Saltó la alarma, nos llamaron a la Policía Nacional, entonces estos amigos de lo ajeno huyeron rápido del lugar, pero se dejaron un teléfono móvil. Este teléfono móvil, pues pasa un poco lo mismo. Al final fueron detenidos esa misma noche por mis compañeros de Radio Patrullas, pero ese móvil sí que los centra, o sea, los ubica en ese lugar en esa noche, con lo cual es una prueba más que va hacia el juzgado. No es la primera vez, fíjate, de que hablamos de un caso similar, porque hace poco nuestro compañero Enrique Laviano también nos contaba otro caso de otras dos personas que entraron a robar en una charcutería. Eso es, sí. Y también se llevaron el dinero, pero ahí se dejaron el teléfono móvil y creo que incluso intentaron volver o algo parecido ocurrió. Claro, intentan volver para recuperarlo, pero ya es tarde. Entonces, ese teléfono móvil tiene un propietario, en este caso eran pues estas dos personas que robaron la charcutería, y claro, pues es una prueba más que se lleva al juzgado imputándole ese robo con fuerza en este caso. Sí. Las prisas no son buenas consejeras ni para robar, que uno se deja el móvil en cualquier lugar, incluso el DNI me consta que también alguna vez ha aparecido. Sí. Vamos a hablar ahora del crimen de la Madalena. Este es un caso que podríamos denominar, o que vosotros denomináis en jerga policial, caso frío, porque se resolvió años después de que se hubiera cometido. 8 años después. Es un crimen que sucedió en el año 2009, un brutal asesinato de un cocinero en la Madalena. En ese momento, pues,
se recabaron, se hizo una inspección ocular, que es lo que se hace en la zona, en la escena del delito. Ahí se recogieron todos los vestigios, huellas, en este caso sirvieron para años después, con una de esas huellas, estaba en una bolsa de plástico, con esa huella en la bolsa de plástico, pues identificar a uno de los presuntos autores de ese asesinato. ¿Cómo pudo ser que pasase tanto tiempo desde que se encontró esa huella? Porque sí que ese vestigio, esa bolsa, se recogió desde el inicio, pero pasaron 8 años hasta que se dio con el autor del crimen. Esa huella al principio, lo que se hace es, se recoge la huella, se hace la inspección ocular, policía científica, mis compañeros de policía científica analizan esa huella y se mete en una base de datos que tenemos a nivel central. En esa base de datos están metidos pues todas aquellas personas que han delinquido, por eso tienen la huella. En ese momento esta persona pues no tenía antecedentes, digamos, para así entenderlo, con lo cual no nos saltó esa alarma. Años después, cuando se recuperó esta investigación, sí que saltó la alarma porque esta persona ya había cometido un delito. Y fue así como se resolvió este caso. Con esto lo que nos queda claro es que la policía nunca descansa, es decir, sigue abierto un caso hasta sigue la búsqueda y continúa, porque en este caso mira si pasaron años. Sí, sí, y hay casos, que es lo que decía Blanca, casos fríos, están ahí, pero no se dejen investigar, porque en cualquier momento nos puede llegar cualquier tipo de información, sea veraz o no, pero nosotros vamos a seguir, se abre una nueva línea de investigación y en algunos casos pues se resuelven, sobre todo, crímenes que sucedieron hace muchos años. Mencionaba Rubén la labor de la policía científica y esta tarde vamos a conocer algunas de las técnicas que ellos emplean. Por ejemplo, la acústica forense. A través de sonidos, de voces, de audio se puede llegar a esclarecer un crimen, a dar con esos delincuentes. Es el caso del asesinato de un anciano en Santander, que se consiguió resolver a través de la técnica del pasaporte vocal. Lo único relacionado con el hecho de lo que disponían los investigadores era la grabación de una llamada a Cruz Roja por parte de un individuo que, sin identificar, que daba numerosos detalles del hecho. En este caso, la técnica que utilizamos es la que denominamos pasaporte vocal, que consiste en la elaboración de un perfil del locutor a partir de sus emisiones habladas. Así, pues se pudieron aportar datos sobre la posible ubicación geográfica de este hablante, sobre un rango de edad aproximado, su nivel sociocultural. Nos contaba la jefa de la sección de acústica forense que cotejando esa información, ese perfil que habían realizado a través de la voz de este delincuente con otros aspectos de la investigación, se llegó a detener al culpable de este asesinato. Estamos hablando de delitos gravísimos, de asesinatos, pero también de pedofilia, de abusos sexuales a menores, y en este caso vamos a hablar del conocido como caso del juguete, del coche de juguete. Era un pedófilo que abusaba de niños, hasta 6 niños de entre 3 y 10 años. Terrible este caso, sí, que se logró resolver de una forma sorprendente. Sí, en este caso se utilizó, además era del entorno próximo, que generalmente suele pasar en estos temas, y teníamos 2 detalles. Teníamos, por un lado, una película, la acústica forense que hablábamos ahora, pues esa película estaba en lengua castellana. No era en lengua latina ni en otro idioma, sino que era en castellano, con lo cual la investigación se centró en que el culpable, el investigado en este caso, era español y residía en España. Y después, por otro lado, el coche de policía municipal, que era típico de los que se venden aquí en nuestro país. Gracias a eso centraron la investigación en España y mis compañeros consiguieron identificarlo pues muy rápidamente, y se trataba de un entrenador que era del entorno próximo a todas estas familias, y lo que hacía era hacer vídeos sexuales no consentidos con ellos. Claro, porque este pederasta lo que hacía era subir esos abusos, esas agresiones a la dark web. Eso es. A partir de ahí se encontraron esas imágenes que luego se analizaron tan minuciosamente. Eso es. A nosotros, cuando nos llega la denuncia, se empieza a investigar, y esas imágenes, como bien dices, que estaban en la dark web, pues se sacaron esos extractos, ¿no? Ahí se podían ver esos vídeos, de fondo se escuchaba la película en castellano, y visualizaron ese juguete, que es el coche de policía municipal, que no se vende en otros países, sino en España, y fue la clave para dar con el culpable, con el pedófilo.
también unas imágenes, pero en este caso de una habitación, consiguieron rescatar a un menor, a una menor que estaba en riesgo también de ser víctima de abusos. En este caso era una investigación que estaba abierta, estaba en secreto de sumario. Se solicitó al juez permiso para poder publicar 3 fotografías en las redes sociales de Policía Nacional. Y así se hizo, y en cuestión de minutos, y es que esto fue muy rápido, en cuestión de minutos identificaron esa habitación, identificaron a la familia y consiguieron, pues eso, en este caso identificar, porque no tenemos más información, porque era una investigación que estaba en secreto de sumario. Pero claro, es lo que hablábamos antes, al final en la habitación de nuestros hijos pues va a haber algún detalle, algún dibujo, el color, cómo esté pintada, los peluches, que en este caso también era muy llamativo, y entonces cualquier persona, no solo los padres, sino cualquier persona que visite nuestras casas, van a saber que esa habitación es la de nuestro hijo o nuestra hija. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Siempre van por delante de nosotros un paso los criminales, pero nosotros siempre los alcanzamos. No hay crimen perfecto. Ellos creen ir por delante, pero al final es la policía la que les gana terreno, Blanca. La policía tira del hilo, como estamos diciendo, y por pequeñas pistas que, aunque parezcan increíbles, llevan a resolver esos casos. Por ejemplo, el que les contamos a continuación, el crimen de la etiqueta. Parece increíble, Rubén, que con algo tan genérico como la etiqueta de un bazar se pueda resolver un asesinato. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso, además, como estamos viendo en las imágenes, es que es una etiqueta que podría ser de cualquier bazar. O sea, es que es muy curiosa. Pero en las redes sociales, esta vez fue en Twitter, ahora X, de aquella época era Twitter, y se publicó, y en cuestión de minutos se recibieron pero miles y miles de llamadas y de mensajes dando diferentes opciones. Entonces, claro, mis compañeros lo que hicieron fue comprobar todas esas opciones, esa línea de investigación, más la que llevaban ellos también, que ya tenían una base sólida de su investigación, y con todos los indicios pues se consiguieron detener, creo que fueron 9 personas detenidas, en este caso también por un asesinato brutal. Porque ¿dónde apareció exactamente esa etiqueta? Esta etiqueta apareció en la escena del crimen cuando encontraron el cadáver. Entonces, claro, lo que hablábamos antes, igual que la huella del crimen de la Madalena, que estaba en una bolsa, esa bolsa se incauta y se guarda en nuestras dependencias, pues en este caso pasó un poco lo mismo. En la escena del delito estaba esa etiqueta, que a simple vista pues puedes pasar y decir, bueno, pues no, se recoge todo y cada uno de los detalles que aparecen en una escena del crimen. Qué importante es la colaboración ciudadana, ¿no? Porque nos decías que fue ponerle y recibir miles y miles de mensajes. Sí. Que hay que corroborar cada uno también. Claro, es que hay que comprobar cada uno de esos mensajes. Eso es una labor muy compleja que al final pues mis compañeros, los que llevaron esta investigación, pues tardaron mucho tiempo en comprobar todas, y al final muchas de estas llamadas también son maliciosas. Pues hay muchas personas que no son amigos de la policía y entonces pues también llaman pues para dar falsas informaciones. Entonces se hace un primer análisis, se hace una criba y al final, bueno, pues consiguieron en una línea de investigación de uno de esos mensajes pues llegar a ese bazar y a sus culpables. Estamos hablando de casos que se han resuelto gracias a esta colaboración ciudadana y a la actuación de la Policía Nacional, que ha sabido entender todos esos indicios, pero hay otros casos que todavía continúan en investigación. Es el caso de la paliza de la camarera de origen chino, sí, en el barrio de La Paz. Sucedió en el año 2022, todavía lo estáis investigando y en esta ocasión es un buen momento también para pedir esa colaboración ciudadana. Sí, hace ya unos meses lo mismo, hicimos ese llamamiento a través de las redes sociales de la Policía Nacional, y desde el minuto cero se recibieron lo mismo, cientos y cientos de llamadas, de mensajes a través de WhatsApp, por email, y bueno, tienen varias líneas de investigación abiertas, pero no descartamos que nos pueda llegar más información, con lo cual desde aquí pues recordamos un poco las imágenes, y si alguien reconoce sobre todo ese tatuaje de uno de los agresores, pues que se ponga en contacto con nosotros y trataremos de abrir esa línea de investigación a ver si es real y a ver si damos con los autores. Fue una brutal paliza y no puede quedar impune. Rubén, hay que recordar que no pasa nada por llamar a la policía, por ponernos en contacto con un correo, que eso no va a generar ningún tipo de cambio en la vida de cualquier ciudadano, al revés. Al revés, son informaciones que nosotros gestionamos, pero que el remitente, en este caso, el que llama, va a ser totalmente anónima, las vamos a tratar de manera muy confidencial, con lo cual todo aquel que tenga una pista, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros trataremos la información, no quién nos da esa información.
Hemos hablado antes también de casos fríos, ahora vamos a hablar de uno que es ejemplo perfecto. Sí. Sucedió hace 33 años, pero no se pudo resolver hasta 26 años después. En este caso, la policía también utilizó técnicas poco usuales precisamente por ese paso del tiempo que había transcurrido. Se conoce como el caso de las chicas del 92 o también el caso de la base aérea. Fueron 2 asesinatos, los de Mercedes y Eva María, que conmocionaron a la opinión pública zaragozana. Los crímenes provocaron temores entre las mujeres más jóvenes y muchas dudas a la policía. La autoría se supo 26 años después, en 2018, cuando el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón certificó que había sido Malcolm Harvey, un marine destinado en la base americana de Zaragoza, que fue enviado a su país por su padre, también militar, huyendo del asunto y que acabó como sheriff en Georgia. En este caso, yo creo que lo fundamental fue la identificación de los 2 casos con un mismo autor. Porque realmente los 2 casos llevaban 2 vertientes de investigación completamente separadas, con lo cual era difícil establecer una unidad de acción en una misma persona. No había ni un móvil sexual detrás, ni tampoco un robo, ya que no les quitaron las joyas que llevaban encima. Homicidios decidió investigar por separado ambas muertes de cara a determinar si existía el mismo modus operandi y si había algún tipo de firma de autor que los relacionara. Rápidamente destacaron un detalle: los zapatos de Eva María no estaban y los de Mercedes estaban colocados de forma especial. Gracias a la colaboración de 3 forenses, decidieron recopilar todas las fotografías realizadas a los cadáveres. Realizaron negativos de las mismas y con un sistema informático las interpusieron para comparar. El resultado fue que la forma empleada para atacar a Mercedes y a Eva María era también la misma. No hablamos de la actualidad, que cualquier autopsia la reflejas en una cantidad inusitada de fotos. Una cámara digital te permite ese lujo. En las autopsias del 90 y tantos jugaríamos con una dinámica aproximada de 10, 15, 20 fotos que tenían validez, eran utilizables. Unir las 2 autopsias, las fotografías de las autopsias, trabajarlas y a través del Instituto Forense darles esa capacidad de, mediante tratamiento de fotografía, una unidad de acción en las lesiones que presentaban las víctimas, eso fue fundamental para dar un apoyo científico a toda la investigación. Para completar este círculo fue fundamental una medalla de oro que apareció junto a un cadáver. La joya había sido adquirida en Sicilia, lugar en el que casualmente estuvo destinado Malcolm Harvey. Trabajábamos con unos expedientes de homicidios muy bien desarrollados. ¿Qué era lo que fallaba en aquella época? Pues posiblemente lo que pasaría en cualquier otra profesión. No le puedes pedir a un médico que te trabaje una operación como hace 20 años. Todo evoluciona, incluso la forma de ver la investigación. Cuando pidieron ayuda al FBI y realizaron indagaciones para saber dónde estaba viviendo, descubrieron que había muerto meses antes de un cáncer. Su padre, un miembro del ejército estadounidense, lo había mandado en avión a su país, después de que incluso un juez le tomara declaración como sospechoso. Pues la forma en la que estaban colocados los zapatos de las víctimas, una medallita de oro y también la colaboración de la Policía Internacional que consiguió, que logró cotejar todas esas informaciones y llegar hasta ese asesino, a pesar de que ya fue tarde, ¿no? Para poder juzgarlo y que pagase por ese crimen. Sí, llegamos tarde, pero bueno, es lo que hablábamos antes. Al final es una investigación que 20 y pico años después se consiguió esclarecer este hecho, que bueno, quizás para las familias en este caso pues también es un poco de paz y de tranquilidad de saber quién fue el asesino, que fue la misma persona de las dos y esos datos conexos que había entre esas 2 víctimas, que al principio podían ser el mismo autor o no, y 20 y pico años después se consiguió hilar y conseguir eso, esclarecer el hecho. Es una labor que mis compañeros de homicidios trabajaron muy bien, le dedicaron mucho tiempo y por eso nunca descansamos, aunque pasen muchos años, siempre vamos a estar detrás de ese crimen para tratar de resolverlo. Para dar paz también a las familias, Eso como bien decías, sí. que es muy importante, no solo que paguen los autores, sino que las familias sepan qué les ocurrió a sus seres queridos, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a seguir conociendo cómo trabaja la policía científica. Esa acústica forense de la que hablábamos al inicio fue crucial para resolver el caso del secuestro y desaparición de Anabel Segura. Fue secuestrada en el año 93, pero no se supo que había fallecido en los primeros días de ese secuestro, en los primeros momentos, hasta 1995. Y eso fue gracias precisamente al análisis de unos audios. Vamos a ver qué es lo que sucedió. En el conocido caso del secuestro y desaparición de Anabel Segura, por parte de nuestro laboratorio se realizaron cerca de 100
estudios comparativos de habla, descartando a varios sospechosos, a diferentes sospechosos, hasta que finalmente pues se relacionó la voz del secuestrador con la de Emilio Muñoz, que era uno de los autores del secuestro y el homicidio de la joven. A veces lo que a los investigadores les interesa es aislar otro tipo de eventos sonoros que no tienen por qué ser habla, eventos que pueden en algunas ocasiones ayudarles a ubicar, por ejemplo, el lugar en el que se ha cometido el hecho delictivo. La tecnología como aliada de las investigaciones policiales, mencionabas cómo ha ido evolucionando con el tiempo y se van aplicando. En el caso de Anabel Segura creo que fue la primera vez que se utilizó este método. Claro, y es que al final vamos avanzando, como bien decía mi compañero Marco, no es lo mismo una investigación en los años 90 que en la actualidad. Y lo importante que fue en este caso aislar, discriminar ese sonido ambiental, ese sonido de fondo de lo que es la propia voz para esclarecer este hecho. Y vamos avanzando y cada vez hay herramientas. Antes decía que los malos siempre van un paso por delante, pero nosotros al final siempre los acabamos pillando porque, sobre todo hoy en día, la tecnología avanza a una velocidad increíble, pero nosotros tratamos de ir detrás para esclarecer estos hechos, que al final se están produciendo muchos. Entonces, bueno, es la labor que tenemos la Policía Nacional. ¿Vamos con más casos? Vamos a ir a un caso que nos trae ya a la actualidad, juzgado en noviembre de 2024, pero sucedió en el verano de 2023, el apuñalamiento del Gancho. Juzgaban a este hombre por tentativa de homicidio y, de nuevo, tenemos que volver a hablar de colaboración ciudadana y además de una actuación muy rápida. Fue una actuación muy rápida. Teníamos una imagen del presunto agresor, sabíamos quién era y sabíamos que se había ido de Zaragoza, de la ciudad. Entonces solicitamos permiso al juez de instrucción para poder publicar su fotografía en redes sociales. En cuestión de minutos hablamos con Madrid, publicaron su fotografía en redes sociales a nivel nacional y también en cuestión de minutos empezamos a recibir llamadas. Este hombre fue localizado en Tortosa. Allí los compañeros de policía municipal de esa localidad lo detuvieron y ya fue trasladado aquí a Zaragoza y bueno, se continuó con las gestiones. Pero gracias a esa colaboración ciudadana se consiguió detener en un tiempo récord. ¿Cómo se decide que un caso se pone a disposición de esa colaboración ciudadana? ¿En qué casos se utiliza este recurso? En estos casos depende un poco de la investigación, de la gravedad de los hechos. Siempre vamos a tener que solicitar al juzgado de instrucción ese permiso para poder mostrar esas fotografías, esos vídeos. Y es un poco dependiendo. En el caso del crimen de la paliza a la camarera aquí en Zaragoza, pues se siguieron muchas líneas de investigación. Al final nos quedamos en un punto muerto en el que necesitábamos recibir más información para seguir, para tratar de esclarecer ese hecho. Fue cuando solicitamos la colaboración. En este caso del Gancho, es que se nos iba de la ciudad. La intención de este hombre era cruzar la frontera, con lo cual esta urgencia era muy importante y se valora pues un poco. Cada caso, digamos, tiene su esencia y al final es el propio investigador el que lo decide. Bueno, pues hemos conocido cada vez más técnicas que tenéis a vuestra disposición, esas herramientas también y la tecnología, como bien decía Blanca, y que aunque tarde o no se tarde, pero en el caso de que se tarde en resolver un caso, al final se consigue dar esa paz y esa tranquilidad que, como bien insistía Rubén y Blanca, y sobre todo a las familias de las víctimas. Eso es muy importante. Muchas gracias por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón. Gracias, Blanca, por todo ese recorrido de todos los datos que has preparado para esta mesa de hoy. Te veo en unos instantes. Eso es, nos vemos luego.